los militares detenidos en el DIGESIM. Luisa Ortega Díaz, hace un poco más de una hora, la ex fiscal venezolana publica en su cuenta: manejo información de que la pareja de Miguel Rodríguez Torres ha sido salvajemente golpeada y torturada en la DIGESIM, precisamente. Su estado de salud es grave y no le quieren prestar atención médica. Esos cobardes pretenden asesinar a una mujer para seguir infundiendo miedo en los militares. Claro, no podemos confirmar esta información de manera independiente, pero esto es lo que publica la ex fiscal Luisa Ortega Díaz en su cuenta de Twitter. Así que una denuncia más desde otro frente. Le doy la bienvenida ahora a Alonso Medina Roa, abogado, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y defensor de militares perseguidos en Venezuela. Abogado, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, un placer saludarte. Al contrario, el placer es nuestro. Abogado, ¿qué hacer ante estas situaciones? Hemos escuchado el testimonio precisamente de Molly de la Sota acerca de su hermano, de Luis Humberto de la Sota, capitán de navío. También hemos escuchado lo que la CIDH publica el día de hoy, basándose también en la denuncia de nuestra primera invitada, Tamara Supo. Pero, como le decía yo a Molly, oiga, abogado, ni siquiera las medidas cautelares han logrado un cambio, no han tenido un mayor impacto. 18 días sin saber nada de su hermano, de Luis Humberto de la Sota, a pesar de medidas cautelares. ¿Qué hacer en este caso? Porque pareciera que nada les importa y nada va a cambiar la situación. Sí, evidentemente que es una situación muy preocupante. Creo que podemos afirmar sin temor alguno que es una especie de trato de prisionero de guerra al que las Fuerzas Armadas venezolanas, a los que los militares venezolanos le están dando a sus compañeros que se encuentran privados de libertad, particularmente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Qué hacer? Evidentemente que es la pregunta que nos hacemos todos los días. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de documentar cada una de estas denuncias, de ir registrando, de acudir ante las diferentes instancias nacionales e internacionales, a pesar que tenemos conocimiento que hay una complicidad institucional por parte de los tribunales de la República, por parte del Ministerio Público, por parte de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que la Dirección General de Contrainteligencia Militar se ha convertido como un ente supraconstitucional que pareciera que está por encima de las leyes, que no tiene veeduría de ninguna organización, de ninguna instancia, de tal manera que es como una especie de caja negra lo que tenemos ahí en cuanto al tema de los privados de libertad. Son muchísimas las denuncias que hay con respecto a las torturas, de los tratos crueles de las personas que se encuentran recluidas ahí. Pero lo más preocupante, lo que nos llama más la atención en la coalición por los derechos humanos y la democracia, es la complicidad institucional, como te dije anteriormente. Por eso hemos afirmado que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura. Completamente de acuerdo, basado no solamente en la experiencia de Molly de la Sota sobre su hermano Luis Humberto, pero al menos están reportados le voy a decir cuántos son. El caso del mayor Abraham Suárez, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, en fin, le puedo dar una lista, el sargento segundo Luis Armando González, el coronel Mejía, el caso de Santiago José Guevara García, Luis Alejandro Mogollón Martínez, Isbert José Marín Chaparro, Luis Alexander vaya, hay una lista interminable. Sabemos que hay civiles, pero estamos enfocados en el tema de los militares. Y si bien es cierto, no solamente Molly de la Sota, sino familiares de muchos de estos que le mencioné, hablan de que no hay un espacio en donde se le presta atención a denuncias, por ejemplo, de tortura. Una Defensoría del Pueblo no da respuesta, que una fiscal dice que no es de su competencia, que la fiscalía de Tarek William Saab no responde. Se acude a la CIDH y bueno, la CIDH se pronuncia, pero usted como abogado tiene las manos atadas también, está siendo también un prisionero de guerra del sistema, ¿o no es así? Sí, y evidentemente que hay un elemento por parte de las instituciones que podríamos catalogarlo como un elemento de ignorancia, porque hay quienes se atrevan a decir que no es su competencia, un fiscal, un juez, desconociendo las normas, las leyes venezolanas, particularmente la ley contra la tortura y tratos crueles inhumanos, que es ley vigente, que le impone la obligación a todo funcionario que conozca de la tortura canalizar ante la Defensoría del Pueblo las gestiones a los fines que se conozca, que se pronuncien sobre esto. Son muchos años denunciando tortura, pero lo más triste es que no ha habido una condena, un pronunciamiento efectivo por parte de las autoridades. Evidentemente, porque como bien lo refieres, estamos atados de mano, pero lo importante es que
seguimos trabajando, seguimos dando la batalla, seguimos registrando, seguimos documentando cada una de estas situaciones. Recientemente, en las últimas horas, conocimos el caso del mayor Abraham Suárez, que por segunda vez intenta quitarse la vida producto de las torturas de las cuales ha sido víctima en este sitio de reclusión, torturas blancas, torturas físicas. Tenemos el caso del capitán de navío, el hermano de Moli de la Sota. También tenemos el caso del teniente coronel Marín Chaparro, como lo refería anteriormente, que al igual que el capitán de navío, tienen varias semanas sin recibir visitas, sin ningún tipo de atención. Sus familiares desconocen cuál es el estado de ellos. Esto evidentemente que nos llama la atención, nos debe llamar a la reflexión como venezolanos, como ciudadanos del mundo, porque evidentemente que la violación de los derechos humanos, el desconocimiento de las leyes se ha convertido en algo cotidiano acá. Abogado, algo que quiero volver a subrayar y que me gustaría que compartiera con nosotros, de acuerdo al testimonio de algunos de sus representados, sin darme los nombres, es que el tema político no es necesariamente la causante de estos atropellos. ¿A qué me refiero? Es que muchos de ellos ni siquiera se manifestaron a favor de una propuesta hecha por Guaidó, ni en contra del régimen de Nicolás Maduro. Simple y sencillamente denunciaban situaciones que les afectaban a ellos como militares y como parte de la tropa, porque o no comían bien, o lo que se necesitaba no se compraba. Y queremos dejarlo bien claro, porque necesariamente la gente piensa que se los llevan porque, claro, están en contra del régimen de Maduro. Esto no es así, ¿correcto? Mira, hay un criterio pareciera ser que las autoridades, los organismos de inteligencia, el gobierno del señor Maduro, pretende darle un criterio muy amplio a lo que se puede entender como una conspiración o una rebelión. El expresarse, el emitir opinión sobre una situación política o sobre una situación fáctica de las Fuerzas Armadas, expresar el malestar que se está viviendo en los cuarteles. Recordemos que en los cuarteles está conformado por venezolanos, igual que nosotros, que están sufriendo día a día cada una de las penurias que padecemos nosotros los venezolanos. Muchos de esos militares tienen acceso a los alimentos, muchos de los familiares de esos militares no tienen acceso a medicamentos, muchos de esos familiares, de esos militares y de sus familiares, claro, están sufriendo lo que sufrimos todos los venezolanos día a día. Y esas son realmente las causas por las cuales muchos de estos oficiales se han expresado, se han revelado de una forma pacífica, acudiendo a la palabra, manifestando su incomodidad, su inconformidad con la forma política como se ha venido manejando el país. Muchos de estos eventos, o la mayoría de las detenciones de los 237 militares que tenemos privados de libertad al día de hoy, son antes de la figura de Guaidó, antes de la presidencia interina de Juan Guaidó. Muchos de estos tienen ya varios años viviendo estas situaciones, de tal manera que la complejidad que hemos visto en cuanto a la represión en Venezuela es algo que ha afectado enormemente toda la estructura social, y de una u otra forma no podemos decir que tenemos una Fuerza Armada consolidada cuando tenemos 237 integrantes de las Fuerzas Armadas privadas de libertad. Claro, nosotros, como lo habíamos dicho ya, estas denuncias de tortura militares, ya por lo menos el conocimiento de este equipo de conclusiones ya tienen un par de años por lo menos, y bueno, no estaba Guaidó en el escenario, así que vamos a dejarlo bien claro. Le quiero agradecer el abogado Alonso Medina Roa, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y defensor de militares perseguidos, que me acompañó desde Caracas, allá en Venezuela. Le quiero agradecer y le mando saludos. Muchas gracias, abogado. Un placer. Buenas noches. Hago una pausa, regreso.